Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Queridos disociades, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Baruch y estoy como cada semana con Drugs o Pharma Drugs. Y con Mario. Con Mario. Hoy es el especial de Drugs. ¿Ah, sí? Hoy tienes tu programa para ti solito. Así de yo, El especial de Drugs. yo no te molesto, así este es tu programa. Ese es tu programa, yo para que te incomodo, chula. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy vamos a hablar sobre cannabis y sobre, digo que como sabemos, pues es la sustancia psicoactiva más usada en México y probablemente en todos los países de América Latina, pero pues ante muchas dudas que a veces tenemos sobre pues qué onda con los diferentes componentes de la cannabis, con por qué nos pasan ciertas cosas cuando consumimos de una forma o de otra. Entonces son muchas cosas que queremos tocar, a ver, para que nos alcance el tiempo, pero pues Drugs, para quien no lo sabe, es endocannabinólogo, entre muchas de las otras cosas que ha hecho. ¿Por qué nos platicas un poquito como toda tu carrera en cannabis y ya luego le damos? Órale, Y tu experiencia. Exacto. Del método. Se remonta el método. Se remonta a cuando tenía 14 años. No es cierto. Qué mal que empecé a esa edad a consumir. Me gustaría haber empezado a los 21. Ustedes no lo hagan en casita. Sí, no lo hagan en casa. No, pero pues, yo me metí a una especialidad o un diplomado en la UNAM de un diplomado internacional en endocannabinología. La endocannabinología, como pasa en muchos otros sistemas en el cuerpo, cuando por ejemplo se descubrió el opio y se empezó a consumir, como que por ahí la historia cuenta que en la farmacología dijeron, ¿qué pedo? Debe haber una sustancia que dé una estructura molecular a nuestro organismo que sea capaz de recibir al opio y por lo tanto generar esos efectos, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la cannabis. En efecto, existen unas estructuras ahí proteicas en nuestro organismo que son capaces de, bueno, que la cannabis se une, bueno, los cannabinoides se unen a estas estructuras y le llaman sistema endocannabinoide, así como está el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, el sistema que tú se les ocurre nervioso. Pues ahora existe también, la humanidad ha descrito o así lo nombró, al sistema endocannabinoide, que lo componen receptores, enzimas, moléculas o ligandos, como se le llama en farmacología, y a esos ligandos se les llaman de hecho endocannabinoides, ¿no? Entonces tenemos ya estructuras de manera natural en nuestro organismo y todos los mamíferos las tienen y muchos insectos también que están ahí y que les llamamos como la llave o los reguladores de la homeostasis por excelencia. La homeostasis es como el equilibrio que el organismo... Oye, y de eso que dices, perdón, incluso hay animales que los tienen más sensibles. Por ejemplo, bueno, que tienen mayor cantidad de algunas otras cosas, componentes del sistema endocannabinoide, sí. Así como, por ejemplo, hay varios otros razas pequeñas. Bueno, lo hago así porque hay un perrito por aquí. Como justo los perritos tienen más cantidad de receptores a cannabinoides. El CB1 y CB2 tienen más. Entonces, por eso es que los hacen más sensibles, ¿no? Sí, porque tienen más cantidad de receptores. O sea, si un perrito come algo de cannabis se pone más pacheco. Le pega mucho más. Ya. Y por eso, cuando quieran ustedes dar tratamiento con CBD, no cualquiera puede dar ese tipo de tratamientos. Tiene que ser una persona profesional en el sistema endocannabinoide para saber eso. O sea, no le pueden dar las mismas dosis que un humano. Uh-huh. Oye, otra pregunta. O sea, si dices que los humanos ya tenemos ese sistema, o sea, ¿significa que fue como un resultado de la evolución o porque se ha usado la cannabis desde hace, no sé, millones de años? ¿O por qué es que nuestro cuerpo naturalmente ya tiene eso? Pues eso yo he hipotetizado de que, bueno, también he leído varias cosas sobre la evolución. O sea, al final de cuentas, pues los organismos, antes de ser organismos que caminábamos, pues sí, los primeros organismos vivos pues fueron, bueno, aunque quién sabe lo de la vida, dicen que son los RNAs, las primeras entidades vivas que existieron, pero pues las plantas y los animales hemos estado siempre a la par, ¿no? Así, y hay una coevolución. Entonces, por eso es que muchas estructuras
que existen en la naturaleza, nosotros las podemos consumir y tiene un efecto, ¿no? Así como también cualquier sustancia que está en la pimienta o cualquier sustancia que puedas encontrar en los tés, té verde, té rojo, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de té, cualquier tipo de planta tiene moléculas y tiene un efecto sobre nosotros. Eso tiene que ver con la coevolución y si en efecto, o sea, sí es algo antiquísimo, ¿no? Así ancestral. Y no es tanto de que como que la empezamos a consumir y entonces como que reaccionamos y nos adaptamos, sino es más bien que atrás. todos venimos de lo mismo y Exacto. esta teoría del gen egoísta que me encanta que no la discutiremos, pero Así como no nos creó Dios. Claro. No fue Dios. Oye, y una de las cosas también como que creo que muchos tenemos dudas, porque al menos aquí en México se habla mucho que si del THC, que si del CBD, ¿no? O sea, Claro. pero entiendo que pues, la cannabis tiene, digamos que otras moléculas y que además tienen diferentes efectos. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, como que... Claro. Porque uno creo que aprende a que, pues fumas mota y te va a pasar tal cosa, ¿no? Pero en realidad pues, son muchas cosas que sirven para muchas cosas, ¿no? Claro, sí, la planta de cannabis, así como todas las plantas, o sea, cualquier planta que tú ves en la calle, tienen los mismos como rutas metabólicas, así como casi todos los mamíferos tenemos, bueno, más bien todos los mamíferos tenemos las mismas rutas metabólicas y igual pasa con las plantas y en estas rutas metabólicas como que hay plantas que toman caminos distintos, son como caminos, como vías del metro y hay unas que se van más como para Pantitlán y otras que se van como para Tasqueña y cada una de estas vías o plantas en este caso como que se especializan en producir cierto tipo de moléculas, ¿no? Entonces, en todas podemos encontrar flavonoides, son un tipo de moléculas, terpenos, también alcaloides, también, en este caso, la cannabis, cannabinoides, ¿no? Así. Y entonces, la planta de cannabis y otra planta que ya no recuerdo, que hace poco, ya no me acuerdo su nombre, que descubrieron que también produce cannabinoides, pero el chiste es que sí hay plantas que producen más de una molécula, ¿no? Entonces, en este caso, la cannabis produce más cannabinoides, aunque también tiene flavonoides y alcaloides. Pero no sé, el opio produce más morfina, que diga opio, y justamente el opio es un alcaloide. Entonces, en este caso, produce más alcaloides, ¿no? Y así hay plantas que producen más terpenos. Por ejemplo, las zanahorias, los colores siempre naranjas, amarillentos, tienen que ser, se deben a los colores de los terpenos, ¿no? Entonces las zanahorias y los pimientos producen muchos terpenos. ok, yo pensé que el terpeno era a lo que olían. No, son moléculas, o sea, sí producen olor. Los olores normalmente se deben a la presencia de terpenos. Cuando las cosas huelen mucho, cualquier planta que huela, es muy probable que tenga terpenos. Entonces, por ejemplo, el pino tiene un terpeno que se llama pineno, que le da el olor a pino, a los bosques o al pino que llegan a comprar ustedes para sus navidades. Eso tiene un terpeno que huele mucho a pino, ¿no? O también los cítricos tienen un terpeno que se llama limoneno y es el olor a cítrico. Y entonces sí, los terpenos suelen oler mucho más que cualquier otra molécula. O sea, Sí. por ejemplo, lo que me comentabas alguna vez, a ver si te entendí bien. Por ejemplo, cuando hay estas marihuanas que huelen, que tienen sabores, no, o sea, que obviamente son diseñadas, estamos de acuerdo, pero que provienen de las mismas moléculas de la cannabis. No es que las mezclaron con otras moléculas. O sea, si una marihuana sabe a piña o huele a durazno, la diseñaron, pero de las propias cosas que ya vienen en la cannabis, no la mezclaron con otra cosa. Sí, no, o sea, tú dices como mezclar plantas, o sea, como otras. Sí, no, eso es muy difícil. Hay pocas plantas que sí se logran como mezclar genéticamente. Creo que hay peras sabor manzana o algo así, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esas, así. O sea, que hay pocas plantas o frutos o vegetales que se logran hacer como híbridos genéticos, pero son muy pocas. En realidad no podrías o sea, es muy pocas las plantas que pueden hacer eso. Entonces, estas plantas lo que hacen es selección natural o en inglés, selección artificial. En inglés le llaman breeding, que es como raciamiento, ¿no? Como pues tú vas perfeccionando lo mismo que hacen con los perros que tienen razas, ¿no? Es porque van cruzando los rasgos que les gustan, entonces como que los van perfeccionando de alguna forma. Eso reduce la biodiversidad y en los perros, por eso no compren, adopten. Es horrible porque van perfeccionando. Que el perrito que anda por aquí es adoptado. Pretzel, saluda. No se los mostramos. Y porque eso pues, genera problemas en las genéticas. Y entonces en las cannabis, que son como que tienen nombres extraños,
son, pues bueno, marcas o de empresas, sobre todo estadounidenses, aunque ahorita ya con los amparos en México hay pocas pues personas que están generando sus propias cepas o sus propias razas, ¿no? Como de cannabis. Y entonces, pues hacen justamente eso. Es una planta que de pronto dicen, wow, o sea, la huelo y huele demasiado a limón y además... cuando las cuantifico uso estas tecnologías de la química o de la química industrial donde puedes cuantificar, o sea, cuántos cannabinoides tienen, cuántos terpenos, cuántos flavonoides y ven que tienen así características muy buenas. Bueno, pues la voy a cruzar con esta que también tiene una alta cantidad de tal y así van generando como sus propias como marcas, ¿no? Y de hecho les ponen nombre, ¿no? Así recuerdo que hay unos... Bueno, en las ferias en Estados Unidos, en las ferias bueno, también ya hay aquí en la Ciudad de México, de los que siembran, pues van con su nombre registrado de su cepa, ¿no? de cannabis. Y pues tiene una tal cantidad de terpenos, con tal cantidad de cannabinoides y con tal cantidad no sé, ¿no? De otras cosas. Oye, así yo quiero echarme unos pasitos para atrás. Yo me acuerdo cuando consumí cannabis por primera vez, hace unos 20 años. Pues como que solo en ese entonces, o por lo menos yo no había escuchado que hubiera como diferentes tipos de cannabis, ¿no? O sea, como que era la marihuana y como que como que tú asumías que toda te hacía lo mismo, ¿no? O sea, y como que y hoy en día ya hablamos de, o sea, bueno, no sé, veo que me mandan un catálogo y hay así como 15 distintas, ¿no? Y que esta es para la fiesta y esta es para relajarte y esta es para concentrarte, ¿no? Entonces... O sea, esto significa que antes, por ejemplo, aquí en México había como solamente pues un tipo de marihuana que se sembraba y ahora ya es, digamos, que más especializado. ¿O qué ha pasado, digamos, que en este proceso? Claro, ahí es bien interesante. De hecho, sí, hace 20 años, como dices, solo existía así la cepa o como la especie de las índicas y las sativas, ¿no? Y bueno, ya hay otra que no está totalmente clasificada dentro como una especie, pero sí tiene un nombre, que es la ruderalis, que es la que utilizan para el cáñamo, que no tiene THC. Ahorita vamos con esa. Pero bueno, el chiste es que cuando se regula la cannabis en Estados Unidos, bueno, en varios estados de Estados Unidos, comienza este proceso de selección artificial y entonces empiezan a perfeccionar, bueno, más bien a promover que la planta, con sus cruzamientos, produzca más THC, ¿no? Así como que seleccionan esta que por alguna razón generó más THC, órale, ya y la salvan y la aíslan, y esta también, entonces las cruzan y van haciendo que entonces, a lo largo de estos 20 años, 15 años, ahora, antes había cannabis con 9% a 12% de concentración de THC, y ahora son cepas de hasta 25% de THC, ¿no? Y eso a nivel salud pública, ¿no? Es malo porque el THC es una de las moléculas que más daño genera a la salud y es la que genera dependencia, y sobre todo si ya no tiene el CBD, porque es curioso que la planta como que produce THC y CBD y son como un yin y un yang a nivel orgánico mamífero, ¿no? Así de que el CBD tiene muchas actividades ahí farmacológicas positivas, el THC también, pero a bajas concentraciones, y si empezamos a consumir cepas de mucho THC y poco CBD, empezamos como a generar ahí un estrago a la salud. Entonces sí, siempre recomendamos en medidas de reducción de riesgos y daños como consumir cepas de menor cantidad o concentración de THC. Y sí, justamente es por eso, por la industria que ahora ha crecido mucho y que están haciendo su selección natural, su selección artificial de cepas, y entonces van haciendo que sus cannabis produzcan más THC. O sea, plantas que te ponen como más para arriba. Exactamente. O sea, el CBD, para decirlo claro, no te pone. Exacto. Lo que te pone es el THC, pero hay otras moléculas que también te ponen, porque siempre hablamos, como ya, perdónenme el micrófono, como decía Ricardo, CBD y THC, pero hay otras, THCP y no sé, digo, claro, me encantaría saber de esas. Además de esas. Sí, pues además del THC hay muchos otros cannabinoides. Puede estar, bueno, está también el CBD, CBG, CBN, y están las formas ácidas que les llaman THCA, por la A de ácido, también CBDA y así CBG, CBGA y así hay varias formas, ¿no? Y no todas tienen esta capacidad de modificar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Solo el THC tiene esta actividad
que le vamos a llamar psicodélica o psicodisléptica, más bien psicodisléptica, que te genera un cambio en tu percepción de la realidad. Y es también psicoactiva, pero el CBD, por ejemplo, no es psicodisléptica, pero sí es psicoactiva, porque sí llega al cerebro y genera cambios en nuestra neuroquímica, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de los cannabinoides que consumas, pues vas a tener efectos distintos. Entonces hay cepas, sí, que te dicen que te dan más para arriba y otras que te dan más para abajo. Y es justamente por la variación de THC y de otras formas, como podría ser también el THCP, que es otro cannabinoide que tiene una característica molecular así, que se parece mucho al THC, bueno, delta 9 THC, pero con una variación así pequeñita en su estructura molecular. Pero tiene así, creo que es, no me acuerdo, creo que es 10 veces más fuerte. O sea, pero THC. esa diferencia molecular hace que tu sistema cannabinoide la reciba mejor. Sí, que la reciba con mayor potencia. Sí. Y por eso y te pone más. Exacto. Te genera más ese cambio. Y de pronto también, como tiene también terpenos, como decíamos, terpenos, flavonoides, esas moléculas también producen un efecto sobre nosotros. Y entonces hay personas que plantean que existe un fenómeno que se llama efecto entourage. Eso es muy así conocido en la comunidad de cannabis y la endocannabinología, que de lo que habla, en español le tradujeron como efecto séquito, que es como toda la mezcla de moléculas que existen en la cannabis van a estar produciendo un efecto que al final pues tú lo puedes percibir. Entonces los terpenos, bueno, hay otros que dicen no existe eso porque el terpeno no produce no sé qué y así, ¿no? Se van. Pero bueno, yo estoy inclinado más del lado de los que sí existe, ¿no? Así porque pues sí, los terpenos tienen actividad también farmacológica sobre nuestro organismo, los flavonoides. Entonces esas diferentes como notas o concentraciones de cannabinoides, flavonoides y terpenos generan como una pachequez distinta. Ajá. Y eso es lo que viene en las páginas como Leafys, no sé si la conozcan, les invito a explorar esa página, que está bien genial porque viene todas las cepas que existen y la cantidad de terpenos y de cannabinoides y la parte experiencias de personas que lo han consumido. Entonces dicen, no, a mí me dio más para arriba, pero me dio un poquito más para como... Y hablando justamente de los cannabinoides, el Delta 9 es el que es el más popular. Exacto, ¿cierto? Delta 9 THC es el cannabinoide más popular. Delta 9 tetrahidrocannabinol es el nombre completo. Pero hay otros, como el Delta 8 tetrahidrocannabinol. Está el Delta 10 tetrahidrocannabinol. Y también hay otro que se llama HHC, que ya no me acuerdo de cómo era las siglas. Creo que era hexahidrocannabinol, algo así es el nombre del HHC. Y cada uno tiene ligeras variaciones estructurales moleculares, ¿no? Y generan también que te ponga distinto, ¿no? Entonces, el Delta 8, que tiene un efecto más disminuido que el Delta 9 THC, que ese es el más famoso, y de hecho, en la Ley General de Salud, ese es el que está prohibido. Ya. Exacto. Oye, y por ejemplo, yo que consumo, a mí no me gusta casi fumar cannabis, pero consumo gomitas. Entonces, por ejemplo, me tomo a veces cuando siento que no va a poder dormir, me como una gomita de CBD, ¿no? Que compro ya en una tienda así muy conocida, ¿no? O sea, porque pues digo que en otra ocasión quizás hablaremos ya más en tema de regulación, pero bueno, esas son unas gomitas, ¿no? Y cuando quiero como ponerme chido, como otras gomitas, pero en esos casos, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, como que se producen plantas que tienen más THC o CBD y los extraen, o de una misma planta que quizás está como balanceada, por decirlo así, extraen el CBD y el THC lo usan para otra, o cómo funcionan estos procesos como para crear los diferentes productos que existen. Claro, sí, como en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos es legal. Ya esta industria pues, biotecnológica está muy avanzada y muy bien aplicada, ¿no? Entonces, en efecto, lo que hacen es de la planta hacen un extracto y de ese extracto, o sea, extraen todos los fitoquímicos, que serían los flavonoides, terpenos, cannabinoides, y luego van aislando, ¿no? Cada uno de ellos. Y ya cuando los tienen aislados o purificados, que es un proceso también que es caro, ese proceso, y complejo, ya que los tienen así, ahora sí se los ponen a las gomitas, ¿no? Y van jugando como con las cantidades y lo que veíamos la otra vez que ahora lo que está de moda es
como que de alguna forma emular de nuevo lo que tiene la planta, que la planta tiene muchos cannabinoides y por eso el efecto, pues bueno, bajo una perspectiva de reducción de riesgos y daños, lo ideal es consumir siempre productos de la planta, ¿no? Así porque tiene muchos cannabinoides y muchos terpenos y así. Pero en estos productos como ya de diseño, tienen solo un cannabinoide o 2, 3, hasta 4, que es lo que veíamos. Y entonces van haciendo mezclas de cannabinoides y generando ya ahora sus propias marcas, ¿no? Así de que, bueno, le voy a poner tantito THC de tanta cantidad y además le voy a poner tantito CBD y además le voy a poner HHC y entonces van generando ahí, ¿no? Como sus formulaciones. Y por eso, y bueno, lamentablemente en Estados Unidos las empacan con así empaques de este color, ¿no? Así de cómeme. Claro, está muy Somos legal. O sea, dulces. todos los productos que consumimos aquí pues son como de Estados Unidos, muy legales y Exacto. en teoría libres de narcotráfico y todo esto. Exacto, que por una parte está chido, eso creo que me gusta la parte esta de que, pues sí, esos productos pues vienen de una industria legal, ¿no? Y que sabes cuánto tienen de cada exacto, cosa. eso está súper chido, después de medir, ¿no? Y decidir si una vez consumiste esto y ya sabes que te pone así, pues te puedes doblar la cantidad y sí vas a tener el efecto duplicado. Por esa parte está muy chido, solo que la parte, ¿cómo se llama? El matiz o la otra parte que no me gusta es que dejan afuera a la industria mexicana, ¿no? O sea, el mexicano no puede tener posibilidades de generar sus propios productos porque es ilegal, ¿no? O sea, no está regulado. Que teníamos la duda si el cáñamo, precisamente sí hay comunidades que tienen ganado sus derechos para producir, para cuestiones de textiles, Exacto, como tú exacto. decías, están libres de... Ajá. Que aquí en México es legal si tu producto tiene menos de 0.1% de THC. O sea, cualquier producto que tú quieras comercializar aquí en México de derivados de cannabis, lo puedes hacer siempre y cuando tenga un porcentaje de delta 9 THC menor al 0.1%. Solo que... Es muy complejo. Es muy complejo eso porque además la COFEPRIS te pide la trazabilidad de tus productos. Que eso está muy caro. Claro, está muy caro. Ahí sí yo iba, o sea, bueno, digo, a contrario de Ricardo, yo sí soy muy pacheco. Tengo algunos grupos de comunidad pacheca y pues hago muchas cosas pacheco, en fin. Pretends to be shot. Y me queda muy claro también que una buena medida de reducción de riesgos es el autocultivo, ¿no? Que para eso también creo que tendrás que tener tu permiso de COFEPRIS, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, en fin, sí. yo tomé un curso para la germinación de la planta, etcétera, y ahí vienen muchas dudas hacia Tidrux. Porque bueno, en este curso veíamos a plantar las semillas y pues como que es un azar, ¿no? Si va a ser hembra, macho. Claro. Y obviamente, bueno, los cuidados, etcétera, que tú decías que se pueden feminizar las semillas. Sí, exacto. Porque esas son las únicas que te dan la flor, ¿no? Los machos no sirven para nada. Como Como en los humanos. Como los humanos. Y bueno, de ahí vienen mis dudas, o sea, como justamente cuál es el tratamiento. Bueno, que obviamente, perdón que me regrese, es una buena medida de reducción de riesgos porque pues es tu propia planta, está libre a lo mejor de pesticidas o cosas tóxicas y sabes perfectamente qué estás consumiendo y además pues ahí, como te consumes prácticamente todo lo de la planta, pues ahí viene ya regulado con el CBD, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, te refieres en tu propia planta que tiene CBD. Exacto. Como ahí. Pues sí, también dependiendo del origen de tu semilla, porque ahí va a depender también mucho la genética y a ver qué concentración tienes de THC, ¿no? Y de CBD, por lo tanto. Entonces, pues, no necesariamente... pues bueno, ahorita las semillas, pues es difícil, conseguirlas porque también no están reguladas. Entonces, si quieres conseguir, pues seguramente vas a conseguir de una que ya es una especie, pues como de selección artificial. Ya, claro. ¿No? Entonces está difícil como conseguir una 100% natural, ¿no? Que ha de haber comunidades en México, como Tetecala, en Morelos, seguramente han de tener alguna reserva de semillas ancestrales. Pues de hace unos 100 años quizás, ¿no? O 50 años, no lo sé, ¿no? Y ahorita está difícil como... Mi duda iba también un poco, perdón, con esto de la planta, del autocultivo, como esta cosa de índica, sativa, o sea, como que, pues, digo, ¿quién sabe o qué? ¿O cómo puedes saber eso? Podrías saberlo con las formas, o sea, ya que crecen, la índica y la sativa tienen distintas formas de crecer y de a lo ancho y a lo alto.
Entonces, y también la forma de la hoja son distintas. ok. Entonces podrías distinguirlo a través de características pues, morfológicas, ¿no? Ya entiendo. De Oye, la yo planta. quería volver a lo de los cannabinoides, no solo para el tema de la psicoactividad, sino también, por ejemplo, en el tema medicinal. O sea, Órale, sí. si por ejemplo, también es el THC el que no sé, que si es esto que está de moda, que si las pomadas para el dolor de las articulaciones y ese tipo de cosas. O sea, ahí entran otros cannabinoides para actuar, digamos, que en el cuerpo. Claro, sí. Sobre todo el CBD es el que tiene ahorita más como efectos farmacológicos comprobados. Con comprobados me refiero a que sí tiene estudios clínicos, estos así como los que son estudios de fase, así de la primera fase, segunda fase, y que son 4 fases las que tienen que pasar todos los medicamentos. Entonces el CBD es uno de los cannabinoides que más estudiados está. También el THC tiene actividades farmacológicas, solo que curiosamente en farmacología y sobre todo en muchas moléculas ocurren siempre fenómenos o normalmente de saturación. Haz de cuenta que si una molécula te produce un efecto analgésico, empieza a subir la concentración de esta molécula en tu sangre y sigue teniendo efectos analgésicos, pero hay un punto en que si sigue aumentando la concentración, ya no tienes ese efecto, ¿no? Entonces es como una curva, ¿no? Y entonces pasa eso con el THC, que si tienes a bajas concentraciones, generas actividad antiinflamatoria, pero a altas concentraciones, de hecho tienes actividades proinflamatorias, o sea, completamente contrarias. Y entonces las únicas formulaciones de medicamentos que existen que tienen THC están en la misma concentración, el CBD y el THC, o sea, en proporción 1:1. Porque se ha visto que si aumentas el THC y el CBD no aumenta, ya pierdes los efectos farmacológicos. Y entonces, pues sí puedes tener efecto. De hecho, como con estos preparados, como de los macerados de alcohol, se puedes tener efectos analgésicos locales, ¿no? Así, y sobre todo si tu planta es más como Pantheon Kush, que le decimos, que son así las más panteoneras, esas son las que tienen como mayor efectividad en ese tipo de preparados, como sobre todo tópicos. Y también hay otros cannabinoides con efecto. Se ha demostrado la actividad farmacológica del CBG, del CBN, que se llama cannabinol, ¿no? Porque el CBD es cannabidiol y el cannabinol también tiene propiedades farmacológicas, y varios también. El THCV tiene actividades farmacológicas, solo que no psicodislépticas, ¿no? Pero sí tiene actividades antiinflamatorias y antidepresivas. Entonces ya hay varios cannabinoides que ya están comprobados sus actividades farmacológicas. El problema es que a nivel mundial, o sea, a nivel México, ya ni para qué decir, ¿no? Hay mucho estigma, mucho prejuicio, y eso hace que entorpezca todos los procesos de investigación y de regulación. O sea, se siguen descubriendo cannabinoides nuevos dentro de la planta. Sí, pues el THCP tiene poco tiempo que se descubrió así en la planta. Y entonces, pero pues sí, en otros estados de Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países que está regulada, pues estos procesos de investigación están más lubricados, ¿no? O sea, se permite hacer protocolos de investigación en animales, en humanos, en células, porque no hay pedo, ¿no? O sea, porque ya está regulado, ¿no? Y está todo cuidado. Pero pues aquí es así casi imposible hacer un protocolo que involucre algún cannabinoide. Así, ya ni hablar de delta 9-THC, porque así jamás, ¿no? Así. Que por cierto, en algunas semanas en varias ciudades de este país y del mundo se lleva a cabo la marcha por la liberación de la regulación de la cannabis. Y muchas veces se piensa así como de, ay, no, los pachecos que nomás quieren drogarse, ¿no? Pero en realidad, o sea, como está diciendo Drux, o sea, en realidad la regulación y la despenalización, o sea, también puede tener efectos muy importantes en la investigación científica y que pueden ser pues benéficos para un montón de cosas, ¿no? O sea, no nos olvidemos que aquí en México la primera discusión que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cannabis tuvo que ver con un tratamiento para la epilepsia. No, y hay muchas otras cosas para los cuales los cannabinoides podrían servir, pero pues no tenemos este acceso tan sencillo, ¿no? Sí, definitivamente creo que es una de las poblaciones más afectadas. O sea, las personas que viven con epilepsia, y sobre todo las madres que tienen hijos, hijas o hijes, ¿no? con algún padecimiento, que están al pie de lucha, ¿no? Y siguen teniendo estas luchas constantes
o sea, manifestándose, exigiendo a la COFEPRIS regulación, o sea, que les permitan, aunque sea importar medicamentos, ¿no? Porque luego ni eso se puede, ¿no? Como importar medicamentos ya regulados en otros países, como la FDA, que ya aprobó muchos medicamentos. Y ni así. Digo, lamentable, eso es lo lamentable de estar dependiendo siempre del extranjero y al mismo tiempo no regular aquí. Entonces, pero bueno, ni siquiera eso les permiten hacer, ¿no? Y pues bueno, hay varios padecimientos como la epilepsia. Hay un cierto tipo de epilepsia que la resistente a medicamentos, o sea, que no le sirve ningún medicamento. Y lo curioso es que el CBD, bueno, y también el THC ya se ha utilizado para estas personas que viven con este tipo de epilepsia y les permite vivir, ¿no? Tener una vida digna sin tener 9 convulsiones al día o 15, no sé, así lo que tienen así un chingo. Y hay muchos otros tipos de padecimientos, como el síndrome de Tourette, ¿no? Que ya también está muy estudiado para ansiedad, para depresión, para dolor neuropático. ¿Qué otro tipo? Así son varios padecimientos que ya está 100% comprobado que funciona. Y además que sirve, o sea, pero que sirve a nivel farmacológico y mejoras la calidad de vida y además no te estás metiendo con ningún grupo criminal y además pues muchos beneficios, ¿no? A nivel salud pública y a nivel personal y está cañón. Ya empezó la fiesta aquí, chaval. Sí, oigan, pues este va a ser un episodio cortito, pero como Drux habló muy rápido, les recomiendo que le bajen así como le pueden poner al doble la velocidad. Aquí pónganle el peso 5. Teníamos un poco de prisa, la verdad. Entonces nos arrancamos así. Pero podemos hablar otro episodio de la cannabis. Viene la Expo Weed. Creo que podría ser un buen pretexto para también hablar de eso. Vamos a estar ahí. Porque vamos a estar presentes. Yo también les diría, analicen también las marihuanas, porque también las pueden mezclar con otras sustancias. Y algo que no autorizo es lo que tú estudias, que es endocannabinólogo, ¿no? Exacto. Bueno, no lo puedes estudiar en la UNAM. No lo puedes estudiar si no tienes una carrera relacionada con medicina. O profesional de la salud. Algo de la Pero salud. eso tiene que ver porque necesitas conocimientos previos de eso. Bioquímica, O sí. es por puro de que no vayas a estudiar eso porque sí. para Checo y para, o sea. No, porque sí necesitas conocimientos previos en fisiología, bioquímica. Ok, bueno, entonces tiene sentido. Mario, Me disculpo. Me disculpo. Con la UNAM. Okay. Oigan, y además del Expo Weed, ¿saben qué viene ya? Muy pronto, el primer aniversario de este podcast, de este bonito podcast. De su bonito podcast de Así que pues es muy Pachecos. probable que organicemos algo aquí en la Ciudad de México, así que estén pendientes si ustedes son fans de estas personas o de nuestro productor Pico Navarro y del hermoso perrito Pretzel que ha estado por aquí paseando, si usted lo está viendo en video. Pero bueno, pues pronto les avisaremos si se arma algo para que pues, podamos convivir, platicar. Pues un diálogo echarnos un porrito o no sé qué, pero Sí. Unas gomitas que están reguladas. Exacto. Que son legales. Un tecito. Sí. Exacto. Oigan, pues muchas gracias, Drux, por compartirnos. Gracias por gran todo tu parte de conocimiento, Drux, por favor. Gracias a ustedes también. No, ¿cómo es? No, gracias a Arigato. No, gracias a ustedes. Perfecto. Okay. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Pues bueno, algo más. Eso ha sido todo. ¿Qué quieres ¿no? decir? Que se te haya todo quedado bien. ahí atorado. Esperen, mejor el siguiente episodio de Cannabis. Muy bien, bueno, pues si no han escuchado los anteriores episodios de esta tercera temporada, vayan, ya este es el 5º, me parece. Pero bueno, pues nos vemos pronto y estén pendientes del aniversario. Chao. Besos. Bye.